Para empezar, le regalamos un cordial saludo al doctor Hermógenes Cham. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Medicina Veterinaria. Mi grupo va a exponer el tema de endocrinología. Los integrantes son Ana Martínez, Perla Medina, María Poma, Damaris Golochico, Evelyn Salazar, Ibis Torres, Marlene Pinta, Crisis Diccho, Yasmín Rodríguez, Adriana Maldonado y mi persona, María Camacho. Aquí tenemos lo que es el índice. En el índice va a estar todos los temas que van a ser expuestos. Primero, que sería endocrinología, hormonas, tipo de hormonas, glándula tiroides, metabolismo de calcio, glándula adrenal, páncreas, insulina, glucagón, polipéptido pancreático, que es la somatostatina. Endocrinología. Bueno, primero para empezar, voy a dar un concepto de lo que es endocrinología. Endocrinología, en pocas palabras, es solo la ciencia que se encarga del estudio del sistema endocrino. Y el sistema endocrino es una red compleja de glándulas y órganos. Y ellos producen y liberan lo conocido como hormonas. Y las hormonas van a regular las funciones del cuerpo. Está compuesto por el hipotálamo y el hipotálamo va a ser el que regula o controla la liberación de las hormonas por la glándula pituitaria. Siguiendo con las glándulas. Para empezar, hay 3 tipos de glándulas: la glándula endocrina, exócrina y mixta. Pero primero vamos a dar un concepto de las glándulas. Las glándulas son un tipo órgano que se encarga de elaborar y segregar sustancias importantes o necesarias para el funcionamiento del organismo, y también han de ser eliminadas por este, lo cual produce hormonas, sudor, saliva, leche, etc. Siguiendo con los tipos de glándulas, que son las exócrinas y endócrinas, y las mixtas. Las endócrinas son las que van a liberar la sustancia en el torrente sanguíneo. ¿Y las exócrinas? Hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son reguladores biológicos que se producen exclusivamente a través de las células vivas, en el cual son secretadas y eliminadas hacia el exterior de la célula, donde son transportadas a una célula blanca, en la cual después se unen a un receptor específico en donde cumplirán funciones específicas. Tenemos la glándula pineal, que tiene como hormona la melatonina, que es utilizada a partir del triptófano. Tiene el efecto del fotoperiodo, y inhibe el desarrollo de las gónadas y el ciclo circadiano. Tenemos la liberadora de corticotropina, que es sintetizada por la hormona en respuesta del estrés, que tiene como efecto la liberación de la adrenocorticotropina. Tenemos la liberadora de estimulante de la tiroides, que es la liberación de los estimulantes de los tiroides y la secreción de la prolactina. Tenemos lo que es la liberadora de somatotropina, que tiene como efecto lo que es la liberación de las somatotropinas, la liberadora de folicoestimulante y leucocinante. Tenemos como efecto lo que es la liberación de los folicoelementos y los leucocinantes. Tenemos una inhibidora de somatotropina o somatotrotina, que tiene como efecto lo que es que impide la liberación de somatotropina e interfiere en la liberación de la hormona estimulante de la tiroides. Tenemos lo que es la inhibidora de liberación de la prolactina, que es la que impide también la liberación de la prolactina, y tiene como tenemos también la inhibidora de liberación de los melanocitos, que es la que también previene la liberación de los melanocitos. En la glándula hipófisis tiene la hormona tirotropina, que es que estimula la síntesis y la secreción de las hormonas tiroides, como la tiroxina y trillodotironina, que también conocidas como T4 y T3. Tenemos la hormona adrenocorticotropina, que estimula la síntesis y la secreción de hormonas corticosuprarrenales, como el cortisol, los andrógenos y la aldosterona.
Tenemos la hormona prolactina, que esto estimula el desarrollo de las mamas y la secreción de la leche. Tenemos la hormona estimulante de los folículos, que es el crecimiento de los folículos en los ovarios y que es la maduración de los espermatozoides en la célula desertoria. Tenemos la hormona luteinizante, que esto es lo que estimula la síntesis de testosterona en las células de Leydig. Tenemos la glándula neurohipófisis, que tiene la hormona antidiurética, que es el incremento o la reabsorción renal de agua e induce la vasoconstricción. También tenemos la oxitocina, que esta estimula lo que es la excreción de leche de las mamas y las contracciones uterinas. Tenemos la glándula intermedia, que es de la hormona, que tiene la hormona estimulante de los melanocitos, que esta regula lo que es la disposición de los pigmentos de la piel y mimetismo. Continuamos con el páncreas endocrino, donde la insulina disminuye la glucosa sanguínea por almacenamiento o utilización, y también con el metabolismo de grasas y proteínas. Está la hormona glucagón, que eleva la glucosa sanguínea al favorecer la glucogénesis hepática. Tenemos la médula suprarrenal, donde la hormona epinefrina, es decir, adrenalina, cuyo efecto es la glucogénesis para elevar la glucosa sanguínea, que es el estrés, y la norepinefrina incrementa la función cardiovascular, sobre todo los efectos prensores. Continuamos con la corteza suprarrenal, donde la hormona glucocorticoide disminuye la utilización periférica de la glucosa, y la aldosterona el metabolismo de electrolitos de sodio, potasio y agua. Tenemos el timo, cuyas hormonas están la timosina, que es el estímulo inmunológico celular, la tímica homeostática, que aumenta la proporción de linfocitos polimorfonuclear o células inmunocompetentes. Y tenemos la hormona tímica, que es el bloqueador neuromuscular. Ahora vamos con lo que es el ovario, cuyos hormonas están lo que son los estrógenos, que se encargan del desarrollo, mantenimiento y cambios cíclicos del tracto genital tubular de la hembra, el desarrollo de conducto glandular de las mamas y útero, el conducto de órganos sexuales accesorios y el metabolismo de calcio y grasas. La progesterona desarrolla lo que es el útero para la implantación y mantenimiento de la gestación y desarrollo de las glándulas mamarias y uterinas. La oxitocina es el reflejo bajado de la leche y contracciones uterinas. La relajación es la disolución de la sínfisis púbica y relaja los tejidos pélvicos. Y por último tenemos a la hormona indivina, que inhibe a la hormona folículo estimulante. Vamos con lo que es los testículos, donde la hormona testosterona desarrolla los órganos sexuales accesorios y características sexuales secundarias. Está lo que es la espermatogénesis y el anabolismo. Y la hormona inhibina, que de igual manera inhibe la hormona folículo estimulante. Y por último tenemos al útero, donde las hormonas prostaglandinas, cuyo efecto es luteolítico, que se refiere a los compuestos químicos que provocan la luteolosis, es decir, la degeneración del cuerpo lúteo. Tipo de hormonas. Las hormonas se clasifican en tres tipos. Las polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículos secretorios hasta que se necesiten. Estas son secretadas principalmente por exocitosis. Este tipo de hormonas son las más abundantes y presentan una forma inactiva como prehormonas. Luego pasan al retículo endoplasmático rugoso, donde pasan una traducción y finalmente llegan al aparato de Golgi para tomar su forma activa como prohormonas. Estas tienen una clasificación que va a depender de su cantidad de aminoácidos, empezando con los péptidos, que son cadenas pequeñas que presentan 2-3 aminoácidos hasta llegar a los 20 aminoácidos. Entre ellos tenemos la oxitocina y la hormona antidiurética, conformada por 9 aminoácidos cada uno. En el caso de los polipeptídicos, son hormonas que presentan desde 20 hasta 100 aminoácidos. Como ejemplo tenemos la insulina, compuesta por 51 aminoácidos, y el glucagón, compuesto por
29 aminoácidos. En el caso de las proteínas, su cadena está compuesta por más de 100 aminoácidos. Entre ellas tenemos la prolactina compuesta por 158 y la somatotropina compuesta por 151 aminoácidos. En el caso de las hormonas esteroides, su compuesto principal es el colesterol. Estas tienen la característica de que no se pueden almacenar, son secretadas por la corteza suprarrenal y las gonadas, y al ser liposolubles, necesitan unirse a proteínas transportadoras para su transporte en sangre. Su clasificación se va a depender según el número de carbonos, teniendo en cuenta que aquellos que presentan 21 carbonos son glucocorticoides, mineralocorticoides y progestinas. Aquellos que presentan 19 carbonos son andrógenos y aquellos que presentan 18 carbonos son estrógenos. En el caso de los tipos de hormonas que están compuestas por aminas, estas derivan de dos aminoácidos principalmente, la cual es la tirosina y el triptófano. De la tirosina se sintetizan dos tipos, los cuales son las tiroides y la médula adrenal. De la tiroides se sintetiza lo que es la T3, la T4 y la calcitonina. Y en la médula adrenal se sintetiza la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. En el caso del triptófano, esta se sintetiza la melatonina y la serotonina. Y en el caso de estas ambas, estas solo se sintetizan por acción enzimática. En cuanto a las glándulas tiroides, tenemos como la función principal regular el metabolismo mediante la producción de hormonas tiroides como la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. Estas hormonas actúan en casi todos los tejidos del organismo a nivel nuclear. Para que se produzca la acción de las hormonas es necesario que todo el proceso de síntesis de metabolismo y la regulación, así como la unión de estas hormonas con su receptor, se hagan de manera adecuada. Al haber un exceso de hormonas, las cuales estén acelerando el metabolismo en el cuerpo, llega a un caso de hipertiroidismo, así como también al no producir y secretar suficientes hormonas, llegará a darse un hipotiroidismo. En cuanto a la formación y secreción de hormonas, tenemos como primero lo que es la captación de yodo, lo que por lo generalmente el yodo se obtiene a través de un transporte activo. Este yodo ingresa en el interior de la célula y pasa a la oxidación de yoduro. También por medio de la exocitosis tenemos la liberación de la tiroglobulina, la cual pasa a la luz del folículo tiroideo. Tenemos por un lado lo que es el yodo oxidado y por otro lado lo que es la tiroglobulina. Estos se unirán y darán la iodación de la tiroglobulina, lo que es la unión entre el yodo oxidado y la tiroglobulina. Finalmente pasa a lo que es el acoplamiento, en donde se encontrarán las moléculas como es la monoiodotironina y la diiodotironina, las cuales formarán la T3 y la T4. Estas se encontrarán en los coloides, de las cuales estimularán la síntesis de la TSA, cuales influyen las células que van a formar los pseudóporos, los cuales están fagocitando la tiroglobulina. La tiroglobulina ingresa en el interior de la célula, en donde los lisosomos actuarán junto con los fagolisosomas, destruyendo las proteínas y la tiroglobulina para liberar la T3 y la T4, las cuales salen a la circulación sanguínea. En el transporte de las hormonas tiroides decimos que el 100% de la T4 se sintetiza en tiroides y el 20% de la T3 se va a sintetizar a nivel celular. La T3 es de 3 a 5 veces más potente que la T4, ya que su actividad fisiológica es mayor. La concentración de T4 total es mayor que la de T3, ya que su circulación es como el citoplasma. En la vida media de la T4 es mayor que la T3 por su estabilidad.
Al producirse las hormonas tiroides, la mayor parte se van a fijar en las proteínas TGB, como lo que es la globulina fibradora de tiroxina, la que se sintetiza en el hígado. Tenemos también como la albumina, también del 0.4% de la T4 y 0.4% de la T3 circularán libre. Metabolismo de calcio. Tiene dos factores, factores hormonales y factores no hormonales. Dentro de los factores hormonales encontramos la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. Dentro de los factores no hormonales encontramos el hueso, los riñones y el tubo digestivo. El calcio es el catión más abundante del organismo. El 99% del calcio corporal total en un adulto se encuentra en la fase mineral del hueso. El 1% se encuentra en el plasma, el 50% se encuentra libre y el otro 50% está unido a biomoléculas. El calcio iónico es la fracción biológicamente activa y puede sufrir variaciones importantes con cambios en el pH. En acidosis disminuye su unión a proteínas, en alcalosis aumenta su unión en proteínas. Tenemos la síntesis de metabolismo de la vitamina D. Inicia con la dieta. Los animales ingresan a su organismo el colesterol. Por acción de la dehidrocolesterasa se transforma en 7-dehidrocolesterol. El 7-dehidrocolesterol se almacena en forma de grasa subcutánea y se mantiene. Cuando el animal recibe rayos solares, este 7-dehidrocolesterol se convierte en colecalciferol. El colecalciferol viaja en el plasma y cuando pasa por el hígado sufre la primera hidroxilación en el carbono 25. También recibe aportes dietéticos como la vitamina D3 y la vitamina D2. Sigue viajando en el plasma y en el riñón sufre su segunda hidroxilación en el carbono 1. Como dato importante tenemos que el sitio de almacenamiento de la vitamina es el hígado. Las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales o glándulas suprarrenales son glándulas pequeñas con forma de triángulo, que es su glándula derecha, y con forma de semiluna, que es su glándula izquierda. Estas se encuentran situadas encima de cada riñón y son las encargadas de elaborar hormonas esteroideas, como es la adrenalina y la noradrenalina, además de ayudar a combatir muchas funciones importantes como son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la glucemia o el azúcar sanguínea, el metabolismo y la manera en cómo el cuerpo reacciona frente al estrés. Estas glándulas también producen hormonas encargadas de mantener el equilibrio del agua y de las sales en el cuerpo. La función de las glándulas suprarrenales está regulada por la hormona ACTH o adenocorticotropina, que está secretada por la adenohipófisis, que es por la angiotensina 2, que es producida por los riñones y por el sistema nervioso simpático a través de los nervios esplénicos mayores. La glándula suprarrenal consta de dos capas como son la corteza y la médula. La corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal está produciendo hormonas denominadas córticos suprarrenales, las cuales incluyen las corticosteroides y los andrógenos, que promueven la retención de agua y sodio durante los periodos de estrés. Esta a su vez se encuentra formada de tres zonas, como es la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona glomerular, que es la capa más externa que produce mineralocorticoides, de los cuales el más importante es la aldosterona. La zona fascicular es la capa intermedia, que va a producir glucocorticoides, y el principal, que es el cortisol. Y la zona reticular, que es la capa más interna de la corteza suprarrenal, y su función es producir andrógenos débiles, como la dehidroepiandrosterona o DEA, la cual luego se va a convertir en testosterona. La médula renal. La médula renal es la parte central de la glándula suprarrenal. Se deriva de la cresta neural y está compuesta por células cromáfinas. La principal función de esta
de esta parte es la secreción de catecolaminas, tales como son la adrenalina y la noradrenalina. La secreción de estas hormonas va a estar regulada por el sistema nervioso simpático. En este cuadro podemos observar una mejor explicación de qué hormonas son las que salen de la corteza y qué hormonas son las que salen de la médula. La vascularización y el drenaje linfático. Las glándulas adrenales reciben una irrigación proveniente de 3 fuentes, como es la arteria frenética inferior, que va a proporcionar su irrigación a las arterias suprarrenales superiores, la aorta abdominal, que va a proporcionar la irrigación a las arterias suprarrenales medias, y las arterias renales, que van a proporcionar su irrigación a las ramas suprarrenales inferiores. Las arterias frenéticas inferiores se originan de la cara anterior de la aorta abdominal, justo por encima del tronco celíaco. Las arterias suprarrenales medias, por su parte, se van a originar directamente de la cara lateral de la aorta abdominal. Cada arteria renal va a estar proporcionada por una rama suprarrenal inferior que ingresa por el aspecto inferior de la glándula. Y por último tenemos los trastornos de las glándulas suprarrenales. Cuando el cuerpo produce demasiada cantidad o muy poca cantidad de una o de algunas hormonas, estos van a presentar algunos síntomas que, dependiendo del tipo de problema que se tenga y del nivel de cuán afectadas estén las hormonas, van a presentar algunos síndromes. Los más importantes que se pueden dar en este caso es la enfermedad de Addison, que es la afección a las glándulas suprarrenales cuando no se produce el suficiente cortisol, y el síndrome de Cushing, que en cambio es la afección causada por el exceso de cortisol en el cuerpo. El páncreas endocrino. El páncreas endocrino es una parte de sí mismo. Tiene la función de producir y liberar hormonas directamente del torrente sanguíneo. Estas hormonas son fundamentales para la regulación del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Existen 2 tipos de glándulas pancreáticas. Tenemos la endocrina y la exócrina. La endocrina es una parte del páncreas que tiene la función de producir y liberar hormonas directamente del torrente sanguíneo. Estas hormonas son fundamentales para la regulación del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. Y la glándula exócrina tiene la función de la producción y liberación de enzimas digestivas que son secretadas en el intestino delgado del conducto pancreático. El páncreas endocrino está formado por grupos de células conocidas como los islotes de Langerhans. Dentro de estos islotes hay varios tipos de células que secretan diferentes hormonas. Las células alfa, que producen el glucagón, una hormona que aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Tenemos las células beta, que producen insulina, una hormona que disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Las células delta, que son las que producen la somatostatina, que regula la liberación de insulina y glucagón. También tenemos las células PP, que producen polipéptido pancreático, que regula la función exócrina del páncreas. La regulación de la glucosa por el páncreas endocrino. Está la insulina. La secreción de la insulina es cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan después de una comida. Las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas liberan insulina. La acción de la insulina facilita la absorción de la glucosa por las células del cuerpo, especialmente los músculos y tejido adiposo. Esto reduce la glucosa en la sangre al permitir que las células utilicen la glucosa como fuente de energía que se almacenan como glucógeno en el hígado y los músculos. El glucagón. La secreción del glucagón es cuando los niveles de glucosa en la sangre son bajos, como entre comidas o durante el ejercicio. Las células alfa de los islotes de Langerhans liberan glucagón.
La acción del glucagón es estimular al hígado para convertir el glucagón almacenado en glucosa y liberarlo del torrente sanguíneo, lo cual aumenta los niveles de glucosa. La insulina es una hormona peptídica que se sintetiza en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino. Es un polipéptido constituido por dos cadenas, la cadena A, que contiene 21 aminoácidos y un puente disulfuro interno, y la cadena B, con 30 aminoácidos. Ambas cadenas están unidas por dos puentes disulfuros. En la síntesis de la insulina, que comienza en el retículo endoplasmático rugoso de las células beta, donde se produce una molécula precursora llamada preproinsulina. Esta contiene una secuencia de señal que dirige su translocación al retículo endoplasmático. Dentro del retículo endoplasmático, la secuencia de señal es eliminada convirtiendo a la preproinsulina en proinsulina. La proinsulina se pliega correctamente y forma los enlaces de disulfuro. En la proinsulina se transporta lo que es al aparato de Golgi, donde es empaquetada en gránulos secretores. Dentro de estos gránulos, las enzimas dividen la proinsulina, separando el péptido C y resultando en la formación de la insulina madura. Así obtenemos que la síntesis tiene tres pasos, que son preproinsulina, proinsulina y la insulina madura. En la secreción de insulina, la glucosa entra a la célula beta pancreática a través del GLUT2, lo que incrementa el ATP mediante glucólisis y el ciclo de Krebs. El aumento de ATP cierra los canales de potasio dependientes del ATP, provocando despolarización y entradas de calcio. Esto promueve a la liberación de la insulina. Además, las incretinas aumentan la eficacia de la secreción de insulina activando la adelinato ciclasa y la proteína sinasa A. La circulación y la metabolización de la insulina. Vamos a empezar con lo que es la circulación de la insulina. Se distribuye a través del torrente sanguíneo, alcanzando prácticamente todas las células del cuerpo. El rol del hígado, más del 50% de la insulina es captada y metabolizada por el hígado. Este proceso regula rápidamente las concentraciones plasmáticas. La vida media de la insulina es de 5 a 6 minutos, lo que permite responder rápidamente a las necesidades metabólicas. La postprandial, después de una comida, los niveles de insulina aumentan en la sangre portal y posteriormente en la circulación sistemática, facilitando su acción en tejidos como el músculo y el tejido adiposo. En la metabolización de la insulina, principalmente se da en lo que es en el hígado, los riñones y en menor cantidad en los músculos. En el hígado se biotransforma por la enzima insulinasa durante su paso por la vena porta, siendo el órgano principal en su degradación. En los riñones tiene aproximadamente de 30-40% de insulina, que está degradada en el sistema renal tras una filtración del glomérulo. En otros tejidos, las células dianas que captan la insulina también contribuyen a su degradación interna a través de la internalización de la hormona. Los productos metabólicos finales de la insulina son fermentados en péptidos y aminoácidos y son eliminados finalmente lo que es en la orina. En los efectos fisiológicos de la insulina tenemos que primero facilita la captación hepática de la glucosa, 2 favorece la captación de aminoácidos y sintetiza y deposita proteínas, 3 promueve el depósito muscular del glucógeno y 4 favorece la síntesis y depósito de lípidos. El glucagón. El glucagón es una hormona endocrina compuesta por 29 aminoácidos. Esta se produce en el páncreas, específicamente en las células alfas de los islotes de Langerhans. Es encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre, además que se libera en el torrente sanguíneo. Cabe recalcar que el glucagón y la insulina son hormonas completamente opuestas que trabajan en conjunto para poder mantener en equilibrio los niveles de glucosa en la sangre. Algunas de sus funciones son el aumento del nivel de glucosa en la sangre, especialmente cuando los niveles son bastante bajos. Esto puede deberse a un ayuno o a un nivel de estrés muy alto. Además, actúa sobre el hígado para estimular la conversión de glucógeno en glucosa, lo que reduce el consumo de glucosa por parte del hígado.
Incluso promueve la producción de glucosa a partir de otros aminoácidos. Esta se activa durante situaciones de estrés o ejercicios demasiado intensos. Además, el glucagón ayuda a movilizar La somatostatina. Primeramente, las células delta de los islotes de Langerhans secretan la hormona somatostatina, la cual es un polipéptido que tiene una semivida muy corta de tan solo 3 minutos en la sangre. Casi todo lo relacionado con la ingestión de los alimentos estimula la secreción de la somatostatina, en el cual vamos a tener el aumento de glucosa, el aumento de aminoácidos, el aumento de ácidos grasos y el aumento de hormonas gastrointestinales que incrementan la secreción de esta hormona. A su vez, la somatostatina tiene varios efectos a nivel local en el páncreas sobre los propios islotes de Langerhans, que disminuye la secreción de la insulina y glucagón. Vamos a tener a nivel del estómago, vesícula biliar y duodeno que se disminuye la motilidad y secreción. Entonces, agrupándose estos factores y mecanismos, se propone que la somatostatina aumente el tiempo en que los nutrientes se asimilan hacia la sangre. Al mismo tiempo que se reduce la insulina y glucagón, se reduce la utilización de nutrientes absorbidos prolongando su disponibilidad. Y así esto no desaparece rápidamente. Y por último, no olvidemos que la somatostatina es la misma estructura química de la hormona inhibidora del crecimiento que a nivel de la adenopófisis en las células somatotropas disminuye la secreción de la hormona del crecimiento.